Continuamos en Argumentos, seguimos conversando con la psicóloga de Secodat, Isolmar, en este segmento, además de leer algunos de los comentarios que nos haga llegar nuestra audiencia. Vamos a seguir revisando casos para que también desde tu experiencia nos des orientación. Por ejemplo, hay un portal digital con una noticia que llama mucho la atención, que es delicada. Ministerio, bueno, como todos los casos que hemos revisado, el Ministerio Público imputó a 3 adolescentes por agresión a joven con síndrome de Down. Cuando leí el anteproyecto de la Ley de Convivencia Pacífica, se hablaba de brindar protección a aquella persona con algún grado de discapacidad físico, mental, pues de forma de que se le proteja, porque son más vulnerables. Aquella persona que es diferente o que tiene algún grado de discapacidad es más vulnerable incluso al acoso escolar, a ser víctima del bullying, lamentablemente. Sí, totalmente. Realmente, como víctimas, las características que podemos mencionar de personalidad es que son niños un poco pacíficos, un poco más tímidos, ¿no? Tienen estas características de personalidad muy retraídas. Evidentemente, los niños en sí son población vulnerable. Si sufre algún tipo de discapacidad, pues también lo pone en un riesgo más específico justo por eso, porque quizá habilidades sociales para poder relacionarse de una forma asertiva, un niño con síndrome de Down pudiese tener un poco más de dificultades para poder relacionarse asertivamente. Entonces, eso también es importante resaltarlo porque el agresor tiene esta simetría de poder y Sí. Mayormente la víctima ellos intentan garantizar que sea una persona que no tenga muchas redes de apoyo, que sean más aislados que el resto de los compañeros o de los amigos, y bueno, no tiene como la capacidad realmente de poder pedir ayuda. Y también hablar mucho con nuestros jóvenes, nuestros pequeños, en referencia al tema de la no discriminación, de desarrollar la empatía, ¿no? ¿Cómo podemos abordar ese tema en los colegios? Sí, por eso desde SECODAP siempre apelamos mucho, más allá de construir leyes, es importante hacer énfasis en la prevención, ¿no? Dar nuestras energías, nuestros recursos y nuestra fuerza para poder prevenir. ¿Prevenir en qué sentido? En esto, generar espacios para poder desarrollar aprendizajes en cuanto a resolución de conflictos asertivamente, de esto que comenté, pues poder generar habilidades socioafectivas de una forma más sana, hablar sobre la empatía, que es esta habilidad de poder yo comprender el malestar del otro sin tomármelo como mío, pero poder comprender y acompañar ese malestar. Importante resaltar aquí que el agresor no tiene esa empatía de yo poder sentir que tú te sientas mal con lo que yo estoy haciendo. Eso el agresor no lo tiene. Falta de culpa también. Sí, fíjese, en la página del SECODAC ustedes tenían una consulta que habían hecho a los jóvenes y me llamaba la atención que los jóvenes decían que qué pasa cuando son víctimas de acoso por parte del profesor. Ahí también vemos el tema de la simetría de poder que usted mencionaba. Ellos decían, en este caso no podemos hacer nada, decían los niños en el artículo que ustedes publicaron. Me encanta eso porque nosotros en SECODAP siempre apelamos por el derecho a la participación de los niños. Ahorita con la ley es importante que ellos participen en una ley que además les atañe a ellos. Interesante eso porque, bueno, justo lo hablábamos en el corto, ¿no? Cuando hablamos de acoso escolar estamos hablando de una violencia que se da entre pares, niños o adolescentes. Cuando ya es un adulto que está incurriendo en la violencia, es un tipo más de violencia, violencia emocional, violencia física, humillaciones, todo este tipo. Y allí sí sancionado por la LOBNA. Ok, tal cual, por la LOBNA. De cierta manera, el profesor también tiene que ser una persona que pueda brindar seguridad en el aula de clase. Entonces, ese tipo de situaciones también queda un poco en el vacío con la ley y por eso también nuestros adolescentes tenían muchas incógnitas en realidad con respecto a la ley y es importante que ellos tomen la palabra para que puedan participar en estos espacios. E incluso otro de los problemas que hemos visto en las aulas con este regreso a la presencialidad es también la deserción de maestros, de profesores, por el tema de los sueldos y de los salarios, que son tema bueno, son otro tema, ¿no? Sí. Pero digamos también influye en los colegios. La cantidad de profesores a veces no es la adecuada para la cantidad de alumnos, digamos, cómo abordar los profesores que quedaron en las escuelas, en las aulas, este tipo de problemáticas. A veces uno dice, oye, cuando vemos este caso, ¿dónde estaba el profesor? ¿O dónde estaban las personas de seguridad de la escuela, del colegio, que no alertaron, que no vieron lo que estaba ocurriendo? Sí, es complejo porque se requiere mucha sensibilización por parte de toda la directiva del colegio. Como dices, pues ser profesor tiene
muchas motivaciones, ¿no? Puede Claro. ser muy personal en la decisión de yo decidir ser profesor, y en medio de estos contextos es muy complejo, ¿no? También muchos profesores que se agotaron en medio de las clases virtuales, regresar a la presencialidad en donde regresas con un grupo de 40 alumnos, es importante crear también espacios para el autocuidado de los docentes, ¿no? Claro. El autocuidado y continuamente pues formarse en estos temas de sensibilización, de poder fomentar la gestión emocional, que a mí me parece un tema importantísimo, cómo poder enseñarle a nuestros niños y adolescentes a poder identificar sus emociones, a saber qué están sintiendo, a hablarlas en el momento adecuado con personas, adultos o compañeros que estén allí para escuchar cómo están, cómo Y que se mucho se sienten. hablaba, cuando regresemos a la presencialidad en las escuelas, vamos a cambiar, vamos a reunirnos, ¿no? Decían muchos especialistas que debía ser un momento de encuentro, de saber cómo emocionalmente estaban tanto los niños, los padres, los representantes y los profesores, pero esa terapia como que en muchos planteles no se hizo, ¿no? Sí, porque es complejo, o sea, el regresar a la presencialidad implicaba muchísimas cosas, también generar toda la infraestructura y toda la ecuación, Claro. la bioseguridad, muchísimas cosas, y sobre todo el tema de las tareas. Ahorita recuerdo muchos casos que nos llegan a SECODAP con alteraciones del estado de ánimo asociado a la gran cantidad de demandas de tareas. Entonces, bueno, es importante esto, construir espacios para escuchar a los docentes, que ellos también tengan sus momentos para cuidarse, para protegerte, para poder abordar con una forma más cálida y a poder acompañar a los alumnos de una forma más cálida, más empática. Bien, vamos a leer algunos de los comentarios que tenemos acá en las redes, en Argumentos GB, con la etiqueta Argumentos Acoso Escolar. Teníamos acá un comentario de Rubén Ali, @Ali Vallenilla. Dice, muy correcto lo que acaban de decir, estos casos actuales ya van más allá del acoso, esto es violencia y agresión directa, lo dice Rubén Ali, su opinión. Totalmente. Violencia, bueno, lo hemos comentado, es acoso cuando se da esta dinámica. En el colegio, por pares, existe la víctima, el agresor y los testigos. Sí, evidentemente hemos visto que las conductas son muy agresivas. No es únicamente una humillación, un insulto, sino que, como mencioné al principio, la violencia va escalando y evidentemente nos parece horrorosa cuando vemos que este escalón ya llega a un punto muy físico y muy fuerte, ¿no? Mire, hay otra pregunta acá que nos realiza la señora Aracelis Marcano. Ella dice, buenas tardes, disculpe, si un profesor obliga a un niño a jugar un deporte que el niño no quiere, ¿se puede hablar de bullying? Gracias, le pregunta Aracelis. Habría que ver, ¿no?, el caso a caso, cómo ese profesor se está dirigiendo al niño. Bueno, destaco aquí, cuando es una figura adulta, no estamos hablando de acoso escolar, estaríamos hablando de violencia, pero en este caso habría que ver cómo este profesor se dirige al niño, cómo es la forma de obligarlo, ¿no? Capaz, por ejemplo, los niños tienen que cumplir con la materia de educación física por cómo poder indagar qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, qué es obligatorio por pensum y que no. Hay formas pues de dirigirse. En eso es que teníamos que poner el ojo, dependiendo de la forma, cómo se expresa y qué palabras termina utilizando también. Claro, y también qué dificultad física pueda tener el niño para realizar ese ejercicio o ese deporte. Muchas gracias por estar con nosotros. Ay, gracias a ti, Rosa, por este espacio. De verdad que es sumamente importante para la prevención. Importante estos encuentros. En @secodat, ustedes también pueden seguir realizando sus preguntas en nuestra cuenta @argumentos_gb para brindar ese apoyo a las familias, a los madres, padres, representantes en todas las preguntas e inquietudes que tengan en referencia a este tema del acoso escolar. También entender que cada niño es distinto, entender que es importante fomentar en casa la empatía, la solidaridad. Nosotros nos vamos a una pausa. Al regreso vamos a estar abordando de forma puntual el anteproyecto de ley de convivencia pacífica con la diputada a la Asamblea Nacional, Yurami Quintero. Ya regresamos, no se aparten.